Hola, mi nombre es Héctor Dunn, soy psicólogo y a propósito de los videos anteriores sobre implementación de la teleeducación, que fueron dedicados básicamente al Colegio Iberoamericano de Puerto Ordaz en Venezuela, surgió ahora la iniciativa de realizar un conjunto de reflexiones en torno a la escuela como el factor protector más importante del desarrollo humano. Y esto lo vamos a hacer en dos partes, o mejor dicho, con énfasis en dos focos diferentes. El primero, en cuanto al estrés que ha generado la implementación forzada de la teleeducación a raíz de la cuarentena por el COVID-19. Y el segundo lo vamos a hacer en torno a una temática que he trabajado desde hace mucho más tiempo y que hace mucho tiempo quería realizar esto, es sobre la escuela como factor protector del desarrollo humano en el contexto de la inclusión. ¿Bien? Antes de internarnos, avanzar en esto, quiero hacer presentar un contexto de cuál es mi andamiaje profesional para poder hablar de esto. En primer lugar, como ya lo he mencionado, soy psicólogo. En segundo lugar, tengo formación en psicopatología de la salud de las emociones y el estrés. También tengo formación de posgrado en ergonomía. Y también entre las labores, siento yo, más significativas que he realizado ha sido la participación en un equipo de investigación en desarrollo humano liderado por la doctora Chilina León de Viloria, autora del MOIDI o Modelo Octogonal Integrador del Desarrollo Infantil, ahora del Desarrollo Humano. Bien, la premisa fundamental de la cual quiero partir es en torno a que la teleeducación o esta teleeducación forzada por la cuarentena ha provocado estrés en distintos ámbitos. ¿Ok? El primero a nivel individual del propio estudiante y también de los propios profesores, también en el ámbito familiar y también en el ámbito organizacional, que es donde me quiero detener. Porque una de las cosas en las que yo quiero destacar es en que aun cuando yo he hecho psicología clínica escolar, lo hago tanto desde una perspectiva, digamos, clínica propiamente, de atención al niño y a los procesos de aprendizaje y de desarrollo. También lo he hecho desde la perspectiva organizacional, es decir, asesorando organizaciones académicas en torno a cómo implementar la inclusión. ¿Bien? Em, Fíjense, eh, como estamos hablando de estrés, una de las primeras cosas que hay que mencionar es que el estrés es una respuesta adaptativa que tenemos los organismos para afrontar las amenazas o cualquier situación, sobre todo desconocida. Y que esto nos puede impulsar tanto a el afrontamiento o al ataque como a la huida. ¿Ok? Pudiéramos pensar probablemente que al querer hablar de reducción del estrés, eh, nos fuéramos a dedicar, por ejemplo, a dar tips, ¿ok? Sobre cómo reducir la angustia, cómo reducir la ansiedad. eh, y es muchas veces lo que las personas esperan, ¿ok? Que les indiquen exactamente qué hacer para poder controlar, en este caso, una situación que es de corte emocional. Bueno, que el estrés también implica elementos que son de corte cognitivo y de corte fisiológico. Sin embargo, la idea o el propósito de hacer esto no es dar tips, ¿ok? Sino aplicar un enfoque que a mí me ha gustado desde hace mucho tiempo, que es acerca del asesoramiento filosófico. Es decir, precisamente una de las grandes estrategias terapéuticas que se utilizan, por ejemplo, para el manejo de los trastornos de ansiedad y de manejo del estrés, es la reestructuración cognitiva, es decir, modificar modos de pensar, modificar, por ejemplo, sobre todo creencias irracionales y distorsiones de pensamiento que
activan a nivel neuroendocrino reacciones fisiológicas que finalmente las interpretamos como estrés o como ansiedad. ¿Ok? Y yo he descubierto que a veces cuando se pone a la persona a reflexionar en torno a sus grandes premisas de vida, y llega a transformar la perspectiva desde la cual interpreta el mundo o el balcón desde el cual contempla el mundo, esto puede ayudar mucho a reducir no solamente la sensación de angustia, sino también a encontrar modos más efectivos de salir adelante en medio de una situación, bien sea novedosa, desconocida, amenazante o sea de peligro real o potencial o solamente imaginado. ¿Bien? Entonces, básicamente no les voy a presentar técnicas, ni pautas, ni recetas, sino que más bien voy a recurrir a un conjunto de premisas filosóficas sobre las cuales podamos fundamentar nuestras percepciones de seguridad frente a esta situación que implica implementar teleeducación, ¿ok?, en escuelas tradicionales, y sobre todo tomando en cuenta ese rol fundamental que tiene la escuela como bisagra o como articulador de todos los elementos que están en la sociedad. Bien, para desarrollar esta idea me voy a fundamentar en un conjunto, como ya lo mencioné, de premisas filosóficas, pues las voy a llamar así eh, para este propósito, los cuales abarcan los conceptos o más bien los enfoques teóricos acerca de, en primer lugar, la complejidad, en segundo lugar, acerca del caos, en tercer lugar, acerca de la modernidad líquida, y ya voy a explayar un poco sobre cada uno de ellos. Y si se quiere, pudiéramos también incorporar algo sobre cambio de paradigmas. ¿Bien? Mi intención no es dar una clase o explicar a profundidad cada uno de estos elementos, sino simplemente extraer de allí unas ideas fundamentales para poder finalmente llegar a la reflexión que quiero transmitir. Bien, ahora, antes de abordar estos principios filosóficos que mencioné con anterioridad, voy primero a hacer un encuadre en torno a cuál es la perspectiva de desarrollo humano que yo quiero abarcar acá. Yo me fundamento en el MOIDI, que ya lo mencioné, Modelo Octogonal Integrador de Desarrollo, vamos a llamarlo humano, que fue creado por la doctora Carmen León de Viloria, mejor conocida como Chilina. Ella es profesora jubilada de la Universidad Católica Andrés Bello. De hecho, ella fue mi profesora en la cátedra de psicología escolar. Ella es magíster en psicología del desarrollo de la Universidad de Londres y doctora en psicología de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Ella desarrolló este modelo que, por una parte, no pretende hacer teoría, pero sí integrar un conjunto de enfoques y modelos teóricos sobre los cuales sustentar una propuesta más que nada metodológica sobre primero, cómo evaluar el desarrollo humano, cómo observarlo y evaluarlo, y en segundo lugar, cómo intervenirlo. ¿Bien? Y no solamente en un contexto clínico o asistencial, sino que esto también pueda ser llevado a todos los participantes que puedan involucrarse en la estimulación de un desarrollo humano saludable, sobre todo desde la infancia, que obviamente comienzan con la familia, la escuela y la comunidad. Claro, la comunidad la podemos entender tanto como entorno próximo, como estos entornos concéntricos que cada vez se van haciendo más lejanos a nosotros, pero que en algún momento abarcan
el Estado y las políticas públicas que implementa el Estado que puedan servir para garantizar un desarrollo humano saludable. ¿Okay? Fíjense que acabo de mencionar tres actores que son cruciales: familia, escuela y comunidad. ¿Okay? El caso es en que el gran articulador, la gran bisagra social de todo esto es la escuela. El individuo se mueve entre los tres: familia, escuela y comunidad. Pero la escuela es la que tiene la mayor capacidad de aglutinar a todos los miembros de la comunidad. Además, es la que enlaza, por ejemplo, las políticas públicas de cómo el Estado determina el sistema educativo para finalmente implementarlo y llegar a cada individuo de una nación o de un Estado, de un país, de una sociedad. Pero también la escuela se convierte en un elemento de no solamente de estimulación del aprendizaje y el desarrollo, sino muchas veces de compensación de las deficiencias o las fallas que pueda haber en los otros elementos, tanto de la comunidad como de la familia. ¿Bien? En este sentido, por eso es que esto no lo propongo yo, esto viene desde el mismo modelo octogonal integrador del desarrollo infantil, que la escuela realmente se termina convirtiendo en el principal factor protector del desarrollo, es decir, de la capacidad que tenga el individuo no solamente de alcanzar en el momento oportuno aquellas competencias y aquellos hitos tanto biológicos como psicológicos, ¿okay? Alcanzarlos en el momento adecuado u oportuno, sino que también le corresponde muchas veces ser el adalid que sale adelante tanto para innovar y atender en momentos críticos, sobre todo cuando se dan los cambios no normativos del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas crisis que se esperan a lo largo de nuestro ciclo de vida, ¿okay? Por decir algo muy sencillo y somero, se espera que los niños alrededor de entre los 5 a los 7 años cambien la dentadura de una dentadura de leche a una dentadura permanente. Eso es una crisis normativa, es decir, es algo que está esperado, es un cambio que de alguna manera está programado, está planificado, en este caso biológicamente, por la naturaleza, ¿okay? Y bueno, para eso se implementa una serie de acciones que permiten no solamente concretar el cambio de la dentadura, sino incluso también acompañar al niño en el afrontamiento emocional y psicológico de esta situación que incluso impacta en su autoimagen y en su autoconcepto. ¿Okay? Pero también se presentan, y es la mayor de las veces, las crisis no normativas. ¿Okay? Otra crisis normativa, por ejemplo, a lo largo de la vida, las personas que llegan a casarse, formar familia, tener hijos, es que en algún momento se presenta en la etapa del nido vacío, cuando los hijos se hacen adultos, hacen su vida y se van, y los padres quedan solos nuevamente. Pero eso es una crisis normativa. Eso, de alguna manera, se espera que ocurra de esa forma. Pero tenemos crisis no normativas, como, por ejemplo, esta que se nos está presentando en la actualidad. Surge un virus que se propaga a nivel mundial, sobre todo por el factor novedad de no conocerse primero cuáles son las características del elemento patógeno y cuáles son las características que se van a desarrollar a lo largo de la patología y cuáles pueden ser las medidas profilácticas para lograr una cura. Entonces esto ha removido toda una cantidad de esfuerzos tanto a nivel local como a nivel global, para poder afrontar una crisis que no es normativa. Y el caso es que este virus ha venido permeando en realidades cada vez más íntimas. Y bueno, por supuesto, en esta oportunidad, la que voy a tocar específicamente es la relacionada con el papel, siendo la escuela el principal factor protector del desarrollo humano. Cómo participa la escuela en el afrontamiento de esta crisis no normativa y, sobre todo,
cómo aprovecharla para salir fortalecidos de esta crisis y no quedar vulnerados en medio de esta crisis. Bien, eso es el primer aspecto, o digamos, ese es la perspectiva desde la cual parte el resto del razonamiento que voy a presentar, ahora sí con los elementos filosóficos que mencioné anteriormente. Bien, de acuerdo con lo que hemos venido reseñando hasta el momento, pueden entender por qué incluyo, por qué menciono dentro de mi andamiaje profesional el hecho de ser psicólogo, el hecho de haber estudiado psicopatología de las emociones, el estrés y la salud, y de por qué incorporo el enfoque de psicología del desarrollo, ¿okay? O del desarrollo humano. Pero se preguntarán, bueno, ¿y por qué mencioné el hecho de que soy ergónomo o que estudié ergonomía? Básicamente, la ergonomía se define como aquel cuerpo de conocimiento o aquel conjunto de investigaciones a través de las cuales se busca cómo mejorar la calidad de vida de la persona en su interacción con el mundo artificial, ¿okay? Con el trabajo en general. Claro, le podemos entender el trabajo en un sentido amplio, no solamente desde el punto de vista laboral, sino como toda acción que realizamos en la vida. Entonces, desde ese punto de vista, todo aquello con lo que interactuamos requiere que tenga características ergonómicas, es decir, que en las que se reduzca factores de riesgo tales como la sobrecarga física, la sobrecarga mental, la sobrecarga emocional e incluso la sobrecarga social. ¿Bien? Entonces, todo lo que hagamos en función de mejorar la interfaz o la interacción entre el ser humano y su actividad, ¿ok? Constituye ergonomía, ¿ok? Y efectivamente esto que estamos haciendo a través de estos videos tiene que ver también con el aspecto ergonómico, es decir, acabamos de hablar de esta crisis no normativa que está constituida por la pandemia y esto nos pone a todos a hacer, primero a afrontar, a identificar una cantidad de fuentes de estrés, ¿okay? Y finalmente tenemos que afrontarlas y ver cómo hacemos para superarlas, ¿okay? Y hacer que nuestro entorno de trabajo mmm, retorne a un nivel que no nos cause el nivel de sobrecarga, sea psicológica o emocional, social o incluso física, ¿okay? Que nos pudo haber causado en el momento en que estalla la crisis y en el momento en que nos vemos obligados a implementar cambios, como por ejemplo la teleeducación. ¿Okay? ¿Qué pasa? Hay un elemento patógeno que es contagioso y se sugiere, se recomienda o incluso se decreta cuarentena, aislamiento social, distanciamiento físico, con la finalidad de disminuir la curva de contagio. ¿Okay? Para esto me voy a, o mejor dicho, tomé algunas fuentes indirectas para referirme a aquellos principios filosóficos que ya mencioné. Por ejemplo, el canal de YouTube En Activa Comunicación hace un planteamiento de la complejidad señalando lo siguiente, ¿okay? En primer lugar, y esto tiene que ver nuevamente con el tema de la crisis no normativa, y es que nos enfrentamos a algo, ¿okay? Hay algo que sabemos o creemos que sabemos, pero esto se contrapone a otra cosa que percibimos como diferente, pero que en realidad no es que sea diferente, sino que es nuevo o es difícil de entender, ¿ok? Ya, y no hace falta que explique nuevamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, aquí puede surgir la pregunta, ¿ok? Nos podemos plantear. Primero está el estado
está la toma de conciencia y tras la toma de conciencia viene el estado de perplejidad. Y nosotros nos podemos plantear al menos dos posibilidades sobre cómo interpretar la situación que se nos está presentando. ¿Esto es amenazante o es interesante? Obviamente, dependiendo de la opción que tomemos, nuestra respuesta, o sea, nuestra respuesta adaptativa, ¿okay?, como producto del estrés, va a determinar en gran medida si va a ser de ataque o de afrontamiento o va a ser de huida o escape. ¿Okay? Obviamente, si yo veo esto como amenazante, lo primero que va a surgir es la resistencia al cambio, va a surgir rechazo, va a surgir aversión. Incluso aquí se pueden dar situaciones como baja de productividad, dificultades para la planificación y la ejecución de las tareas concernientes al cambio y todo esto. Pero también, si lo vemos como interesante, más bien le damos el sentido retador, el sentido estimulante. Podemos decir, bueno, sí, esto está difícil, está complejo, pero ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Okay? Más bien verlo como la oportunidad de decir, wow, es el momento de poder hacer algo que siempre había querido hacer. Quiera, supongamos, crear, o supongamos esto que yo quería implementar, ahora sí lo voy a poder hacer. Este recurso que yo conocía, este es el momento ideal, como dicen en inglés, the golden chance, o la oportunidad de oro para hacer algo. ¿Okay? Entonces, aquí es conveniente separar lo diferente de lo nuevo. ¿Okay? Y nos podemos preguntar, ¿será posible saber cuál es cuál si pensamos siempre desde nuestras ideas? O sea, ¿qué significa esto? Que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tratar de pensar fuera de la caja, nuevamente como dicen en inglés, out of the box, ¿ok? Pensar fuera de la caja, hay que buscar formas distintas de afrontar esta situación porque realmente al ser novedosa, al ser diferente, requiere estrategias diferentes. ¿Okay? Pero ciertamente podemos encontrarnos frente a la dificultad de cómo entiendo algo para lo que no estoy epistemológicamente preparado. ¿Qué significa esto? Para lo cual no poseo el cuerpo teórico o no poseo el marco de referencia conceptual desde el cual abordarlo. ¿Okay? Entonces, esto obviamente nos lleva a entender que la crisis necesariamente va a hacer que emerja una nueva configuración y esa nueva configuración va a partir en primer lugar de nuestra preparación, sobre todo conceptual, y en segundo lugar procedimental, para poder hacer frente al desafío o al tipo de retos que está imponiendo la crisis. Bien, ahora me voy a referir directamente al concepto, o mejor dicho, a la teoría de la complejidad planteada por el sociólogo y filósofo francés Edgar Morin, mejor conocido como Edgar Morin, ¿okay?, en cristiano, en castellano, y lo hago también de forma indirecta a través del canal de YouTube de Efren Witz. Y extraje de ahí algunos planteamientos que son claves, ¿okay?, para seguir el orden de ideas que traemos. El primero, es necesario crear la noción de incertidumbre. Claro, pongo un poco de contexto. Edgar Morin, en su planteamiento sobre la complejidad, toca el ámbito de la educación y a partir de allí surge, ¿okay?, y de hecho en la formación del magisterio, en la formación académica de las personas que estudian para el magisterio, se revisa el concepto de complejidad, sobre todo para entender cuáles son los nuevos lineamientos o los nuevos enfoques hacia los cuales conducir la acción pedagógica. ¿Okay?
Y una de ellas tiene que ver precisamente con enseñar a los estudiantes, enseñar a los educandos cómo aprender. No solamente transmitir conocimientos, sino también enseñarles estrategias para que además ellos desarrollen sus propias estrategias de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, entre las cosas que extrae o que presenta Efraín Witz acerca de Edgar Morin, está lo siguiente. Primero, es necesario crear la noción de incertidumbre, pero esto vale para todos. O sea, yo no quiero enfocar esto como simplemente propuestas para la educación, no, sino que nosotros, que somos los adultos responsables de la educación, ¿okay? ¿Cuál tiene que ser la perspectiva a construir? Entonces, la primera es saber vivir en incertidumbre, aceptar, incorporar como parte de la vida, así como dije hace un momento, las crisis no normativas, ahora lo llamamos incertidumbre. Esto significa que cualquier, y esto es extraído del propio Mogan, cualquier cosa puede pasar y en el momento menos esperado. ¿Okay? Entonces, al tener esta noción de incertidumbre o estar conscientes de que existe la incertidumbre, nos invita a desarrollar el pensamiento complejo. ¿Okay? Entonces, esto implica razonar las complicaciones, las incertidumbres y las contradicciones que implica observar más allá de lo aparente. Quiere decir que nuestra forma de aproximarnos a la vida tiene que ser en función de ir más allá de lo aparente. Y quiero presentar, hay 7 principios guía para el desarrollo del pensamiento vinculante y afrontar la incertidumbre, pero voy a mencionar en esta oportunidad solamente 4 de ellos, que son los que me parecen como más atinentes o pertinentes para lo que estamos reflexionando. El primero es el principio holográmico. Esto significa que prácticamente todos los fenómenos de la naturaleza y del entorno son el reflejo de otros sistemas más grandes y complejos. Requiere una forma de pensar, esto lo digo yo, esto requiere una forma de pensar transcontextual que permita o nos permita percibir y entender fenómenos que están más allá de la realidad próxima o egocentrada, o incluso etnocentrada o sociocentrada. ¿Qué pasa aquí? Y lo decíamos en videos atrás, la conexión que puede haber, por ejemplo, entre la aparición del virus y la situación específica en que este se transmitió, en cómo no solamente se contagia, sino que el contagio provoca a su vez que tomemos medidas y que hagamos cambios en nuestra cotidianidad e incluso en nuestra vida familiar y hasta cambios en hábitos. ¿Okay? Todo esto de separar la ropa que uno trae de la calle y ponerla aparte, el continuo lavado de manos. O sea, aquí nos vamos dando cuenta, ¿okay? De cómo vivimos de forma directa este principio holográmico, ¿okay? En el que sistemas más pequeños o hechos más simples, más discretos, están determinados o forman parte de sistemas mucho más amplios. Y aquí bien cabe mencionar el concepto de caos. ¿Okay? Aquí tomo como fuente a Eduardo Sáenz de Cabezón, de la cuenta derivando, sí, también de YouTube y en Twitter, Edusatesi. ¿Okay? Él define, o mejor dicho, él indica que el caos no es desorden ni azar, ¿okay? Sino que este concepto tomado de las matemáticas significa que el caos es un sistema dinámico muy sensible a variaciones en las condiciones iniciales, por pequeñas que éstas sean. ¿Qué significa esto? Que, claro, nosotros generalmente venimos habituados a un curso lineal de la vida, ¿okay?
Y damos por sentado que, bueno, que las cosas están dadas y que van a estar siempre así y van a funcionar así. Y estructuramos todo un aparataje y toda una infraestructura para responder a esa estabilidad. Bien, pero resulta que la vida no es así, ¿ok? Como dice la canción. No la he inventado yo, ni la hemos inventado ninguno de nosotros. ¿Ok? Entonces, se pueden dar variaciones mínimas en este sistema dinámico que a su vez va a provocar grandes transformaciones y estos cambios irrumpen, se dan en el momento menos esperado, como hablamos hace un momento cuando mencionamos el principio de incertidumbre. ¿Okay? Entonces, todo esto nos indica que son cosas para las cuales estamos llamados a tener conscientes y más bien prepararnos y desarrollar competencias que nos permitan a saber vivir con la incertidumbre, con el caos, ¿ok? Eh, y con la complejidad, ¿ok? Además del caos, también quiero incluir acá el concepto de modernidad líquida, en este caso planteado a finales de los 80, creo que en un artículo publicado en 1987 por el filósofo y sociólogo polaco radicado, bueno, ya él murió, pero radicado en el Reino Unido, Zygmunt Bauman. ¿Okay? Lo que voy a hacer es leer, esto fue una transcripción de una entrevista que se le hizo por televisión en un documental a Zygmunt Bauman. ¿Okay? Él decía lo siguiente: el problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. A todas estas, Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida para referirse a esta época, llamémosla vertiginosa, en la que sobre todo irrumpió la tecnología de la información, la informática, la computación, todo esto de la era digital, y que hace que las cosas no sean tan estables como eran mucho tiempo atrás. Él menciona esto. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. ¿Okay? Los hechos nos toman por sorpresa. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida hoy en día. Por eso se llama modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempos de la modernidad sólida, ¿ok? En contraposición. Cuando todo parecía más duradero, más perdurable, mucho más sólido. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendemos para superar los escollos del camino. Es como si un tsunami tras otro nos alcanzara. ¿Bien? Esto está publicado en la cuenta de YouTube de Juan José Solís Delgado, el 8 de mayo de 2013. Allí él embebe o inserta una entrevista que se le hizo a Zygmunt Bauman y es la que transcribo y leo ahora para ustedes. ¿Okay? Entonces, hago este inciso en relación con el caos y con la modernidad líquida para completar la idea relacionada con el principio holográmico. ¿Okay? Finalmente tenemos también dentro de la teoría de complejidad de Edgar Morin el principio de bucle recursivo. Todo acontecimiento concreto o discreto de la vida es en realidad una cadena de acontecimientos difíciles de frenar en el acto cotidiano. Lo mismo, lo estamos viviendo. ¿Okay? Principio dialógico. Inseparabilidad de nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo. ¿Qué pasa? A nosotros, a lo largo del desarrollo, entre las cosas que necesitamos
consolidar es la capacidad para integrar contradicciones. Y la primera de ellas la hacemos escasamente a los 2 años, tal vez, ¿ok? Cuando nos toca descubrir que la mamá mala y la mamá buena es la misma persona, ¿ok? El niño hasta ese momento no es capaz de poder integrar sus sentimientos hacia la madre, ¿ok? Viéndola como un solo objeto, como una sola persona, sino que cuando mamá es complaciente, mamá es buena y la amo. Cuando mamá me castiga, ¿ok? Mamá es mala y la odio, ¿ok? Y son sentimientos extremos, totalmente dicotómicos, separados, disociados, ¿bien? Pero llega un momento en que el niño empieza, además porque eso tiene que ver también con su propio desarrollo neurológico y obviamente cognitivo, ¿ok? Llega un momento en que su cerebro es capaz de una proeza que se llama conservación de objetos, es decir, entender que aun cuando un objeto no está a la vista, yo sé que sigue existiendo, aunque yo sé que mi mamá no la veo, yo sé que ella está allí. Pero eso también se relaciona con el hecho de que aun cuando mi mamá pueda cambiar de actitudes o de formas de actuar respecto a mí, yo sé que ella me sigue amando, ¿ok? Bueno, estos son los casos sanos, ¿ok? Y yo también puedo, aunque yo pueda estar molesto con ella en un momento determinado o sentirme triste por algo que haya pasado, yo conservo la noción de que estoy vinculado a ella y de que la amo. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo tan pequeños nos enfrentamos, en este caso, a una crisis normativa, pero que estimula al cerebro a poder integrar, a poder conciliar contradicciones. ¿Okay? Entonces, y eso es una base fundamental para todo lo que nos toca afrontar después el resto de nuestras vidas. O sea, por ejemplo, entender que en toda cosa, en todo elemento hay, o mejor dicho, en todo conjunto o en toda individualidad hay elementos y componentes que pueden ser positivos, agradables, como también puede haber elementos que son negativos o desagradables. Y sin embargo, uno en resumen puede tener una actitud determinada. Yo, por ejemplo, puedo aceptar a alguien entendiendo que tiene cosas que no me agradan, ¿ok? Y aún así no pierdo el amor por ese alguien, como también lo contrario. Puede tener algunas cosas positivas, elementos que le puedo reconocer, y aún así, para mí, mi balance, mi resumen, mi síntesis frente a ese objeto es de rechazo. ¿Bien? Y finalmente, el principio de reintroducción del que conoce en todo conocimiento. O sea, reintroducción del cognoscente, del que conoce, en el conocimiento. ¿Okay? Esto es, todo conocimiento, pudiéramos poner entre paréntesis, nuevo, es una reconstrucción y traducción que lleva a cabo una persona de acuerdo con los esquemas de conocimiento previos dados por su ambiente de desarrollo. Aquí voy a agregar otro aspecto teórico bien importante que nos lo aportó Jean Piaget, que fue el autor de la teoría del desarrollo cognitivo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo se fundamentaba principalmente en el desarrollo de la inteligencia, y él hacía conceptualmente la inteligencia equivalente a adaptación. ¿Okay? En la medida en que un organismo, que un individuo es capaz de adaptarse a las exigencias, a los desafíos, a lo que ocurre en la vida, en esa medida está demostrando que está siendo inteligente. Y la inteligencia está compuesta por otros dos elementos que son la asimilación y la acomodación. Estos, digamos, son dos principios u operaciones, mejor dicho, son dos operaciones que pudiéramos decir son equivalentes. Son básicamente lo mismo, solamente que funcionan en sentidos, en direcciones contrarias. ¿Okay? ¿Qué pasa? Está el insumo que viene de fuera, bien sea a través de la experiencia, un concepto nuevo, algo nuevo por conocer, ¿okay? Y están mis esquemas que ya yo he venido construyendo a través de la experiencia y a través de la interacción con el mundo. ¿Bien? Entonces, la asimilación consiste en
ver cómo la información nueva, ¿ok? La integro en, en mis esquemas, ¿ok? Cognitivos, en mis esquemas de pensamiento, ¿ok? Mientras que la acomodación es el acto contrario, en ver cómo aplico yo mis esquemas para poder entender la información o la experiencia con la que estoy interactuando. ¿Okay? Entonces, en lo que las dos operaciones tienen lugar, ¿okay? En el momento del acto de exploración y de manipulación y de aprendizaje, en ese momento se da la adaptación y sobre esa base se va dando el desarrollo de la inteligencia. Entonces, básicamente, pudiéramos enlazar este principio de reintroducción del cognoscente dentro del conocimiento como una manifestación o una analogía de la adaptación de la que hablaba Piaget, en el que operan la asimilación y la acomodación. Es decir, yo tengo una experiencia previa desde la cual construyo conceptos y esquemas para interpretar la realidad, y a su vez la realidad puede modificar mis esquemas. Y en esto se va dando se va fortaleciendo nuestra capacidad adaptativa al entorno. ¿Ok? Entonces, en definitiva, digamos que, y esto lo voy a leer, esto es la conclusión a la cual yo llego, y esta es elaboración mía totalmente, y se refiere a lo siguiente, aquí cerramos el círculo y volvemos al punto de inicio. ¿Cuál es, en definitiva, y tras haber revisado todo esto, cuál es el rol de la escuela? Es acompañar y apoyar a los educandos en el descubrimiento y la construcción de sus propias estrategias de aprendizaje, con el fin de fomentar su potencial para responder a las exigencias del entorno con ajuste socioemocional y competencias efectivas. ¿Okay? De aquí, esta es una adaptación mía del modelo octogonal integrador del desarrollo humano. Cuando hablo de ajuste socioemocional, me estoy refiriendo a ser feliz, y cuando menciono competencias efectivas, me refiero a ser competente, que son como las dos piezas claves del desarrollo saludable, ¿no? En este sentido, entre los tres principales ámbitos de desarrollo y desempeño del individuo, es decir, la familia, la escuela y la comunidad, la escuela es el nodo de integración de los otros dos, por lo que se convierte en su principal factor protector y compensatorio ante las deficiencias que se den en aquellos. Es el que tiene o está llamado a tener la mayor flexibilidad y capacidad para generar y transmitir recursos adaptativos ante el caos y la complejidad que impone la realidad. Entonces, ¿y qué tiene todo esto que ver con la teleeducación? Pues vamos a lo siguiente. La escuela virtual llegó para quedarse, incluso en las escuelas presenciales y los sistemas educativos tradicionales, lo que conlleva a partir de ahora a la implementación en forma sistémica e integrada de herramientas de aprendizaje experiencial directo, in situ, como estamos acostumbrados de ir a un salón, de ir a una cancha deportiva, de ir a un laboratorio, ¿ok? Así como también de e-learning, es decir, electronic learning o aprendizaje digital, y de B-learning o blended learning, que es aprendizaje combinado o aprendizaje licuado. ¿Okay? Entonces, realmente todo esfuerzo que se esté haciendo en este momento por implementar la teleeducación en las escuelas tradicionales no es circunstancial. ¿Okay? Se presentó una crisis no normativa frente a la cual tuvimos que responder y desarrollar acciones concretas para poder garantizar los procesos educativos, pero esto no se va a retirar en lo que pasa en la cuarentena ni cuando volvamos a las salas de clase. ¿Okay? Así que a partir de ahora, es decir, decíamos al principio, ¿cómo salir fortalecidos de esta crisis que nos ha planteado el coronavirus? Bueno, tan sencillo como que a partir de ahora todas las escuelas van a poner en práctica sistemas de B-Learning, ¿okay? De Blended Learning o aprendizaje licuado, en el que están presentes tanto aspectos virtuales como aspectos presenciales.
Eso es todo. Muchas gracias.